los bendiga. Es un honor, un placer estar esta noche, martes santo, para traer un estudio sobre la Santa Cena. Mi nombre es Carlos Rivera, pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de Arecibo Pueblo, Casa de Paz para toda la ciudad. Nuestro pastor, Ángel Arnel Rivera, a quien le envío un cordial saludo. También a nuestra iglesia, se le extraña un montón, ¿verdad? Estamos aquí desde nuestro hogar para compartir este estudio de la Cena del Señor. Yo también un saludo a mi esposa, ¿verdad? Y a mis hijos y a mi nieta también. Así que esta noche nos corresponde dar un estudio. Esta Semana Santa, una semana súper importante, aunque todas son importantes para nosotros, la Iglesia del Señor. Y vamos a estar trabajando unos elementos en la Cena del Señor. Si fuésemos a hacer un estudio completamente de la Cena del Señor, pues estaríamos aquí varios días dando la Cena del Señor. Solo quiero traer unos detalles para reflexionar sobre la Cena del Señor. Y vamos a tomar como base Primera de Corintios 11 del 23 al 26. Y solo vamos a estar hablando unos detalles de los textos. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y vamos a estar trabajando tres elementos de estos textos. El primer elemento que vamos a estar trabajando un poquito más adelante es en este versículo 25, como ustedes pueden observar aquí en la pantalla. Va a ser en memoria de mí. Ese es uno de los elementos que vamos a estar trabajando. Y otros dos elementos que vamos a estar trabajando están también al final de este versículo 26, que es la muerte del Señor anunciáis. Eso lo vamos a dividir. Y el otro elemento que vamos a estudiar, hasta que Él venga. Así que vemos algo interesante aquí en el texto. Saben que Pablo es el padre de la iglesia de Corinto. Y él lo que hace es le enseña el significado y la manera correcta de cómo celebrar la Cena del Señor. Así que todos los creyentes deben entender que cuando comen el pan y beben el vino de la copa del Señor, ¿verdad? En ese momento el Señor los está invitando ¿a qué? A la mesa. Vamos a comenzar con la introducción. Si vamos a la Biblia, vamos a ver dos ordenanzas que el Señor nos deja. Y una de esas ordenanzas que el Señor nos deja, una es el bautismo y la otra es la Cena del Señor. Ahora, estas dos ordenanzas, tenemos que tener esto claro, que estas dos ordenanzas no son ordenanzas para salvación, pero sí son experiencias de que usted ya es salvo. Así que cuando usted va a las aguas bautismales, dice la palabra, el que cree y fuese bautizado. Así que primero usted cree que Jesús murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y después que usted cree, se bautiza. Así que esa es una de las ordenanzas. Y la otra ordenanza que nos deja el Señor
es la Santa Cena. Cuando hablamos de ordenanza, estamos hablando de una regla o una práctica establecida por una persona de autoridad o que tiene autoridad. En este caso, quien tiene la autoridad, pues por supuesto, es Jesucristo. Por eso Él las ordena. En la iglesia decimos que las ordenanzas son aquellas ceremonias o prácticas establecidas por Dios por medio de su palabra y fueran escritas, ¿para qué? Para que nosotros como sus hijos las cumpliésemos. Y por eso es que nosotros como iglesia, pues estas dos ordenanzas las llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque cada una de estas ordenanzas tiene un significado espiritual. Simboliza un aspecto de nuestra vida cristiana. Y un poquito más adelante vamos a estar discutiendo, ¿verdad? La importancia de la Cena del Señor, dando solamente unos detalles. ¿Y qué es la Cena del Señor para nosotros como iglesia? Quiero traer también un trasfondo histórico de lo que es la Cena del Señor, cómo queda instituida. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento la Pascua era una festividad anual más sagrada de la religión judía. Y observamos que en el pueblo judío, ¿verdad?, tenían varias fiestas para ellos, pero la más sagrada era esta de la Pascua. Se conmemora la última plaga de Egipto. Claro, yo no voy a entrar a esos detalles de lo que es esa historia, que esa historia la vamos a conseguir en Éxodo 12. Pero sí, pues en este trasfondo histórico vamos a ver de la Cena del Señor que la Pascua judía implementaba con la liberación de la esclavitud egipcia. Y es interesante porque en dicho evento se debía matar a un cordero perfecto y su sangre debía colocarse tanto en los postes como en los dinteles de la puerta. Se comía pan sin levadura cuando observamos entonces en el Nuevo Testamento lo que simboliza pues este evento, o no este evento, esta experiencia, vamos a ver cómo se cumple en Cristo Jesús. Y si observamos en 1 Corintios 5:7, dice lo siguiente: limpios pues de la levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que vamos a ver cómo el símbolo de esta experiencia se cumple en Cristo, que Él viene siendo nuestra Pascua. Siguiendo con el trasfondo histórico, observamos también que el mandato de Dios era que esta festividad fuera celebrada a través de todas las generaciones, y como le dije antes, esto se encuentra en Éxodo 12. Y no solamente, ustedes van a observar que esto se encuentra en Éxodo 12. Si vamos a Deuteronomio 16, vamos a ver cómo quería el Señor que esta celebración por mandato se siguiera. Por eso dice aquí, a través de todas las generaciones. Y lo vamos a ver tanto en Números 9, lo vamos a ver en Josué 5, lo vamos a ver en el segundo libro de Crónicas 30, también lo vamos a ver en el segundo libro de Reyes, el capítulo 23, y lo vamos a ver también en Esdras, en el capítulo 6. Y vamos a ver también entonces cómo nuestro Señor Jesús también celebra la Pascua. Porque en Lucas 2 vemos cómo Jesús acompañó a sus padres para la Pascua. También vamos a ver a Jesús por 3 ocasiones celebrando la Pascua, y eso lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan 2, en el capítulo 6 y en el capítulo 13. Así que el Señor también participó de la Pascua. Y por último vamos a ver, ¿verdad? Él es ofrecido como Cordero de Dios, y eso lo vamos a ver entonces
en la carta de Pedro, en esa primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 19. Así que cuando hablamos del trasfondo histórico, podemos decir que el registro más antiguo de la iglesia lo hizo Jesucristo, y lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Hasta donde sabemos, ¿verdad? Y es interesante que Jesús estaba diciendo que la iglesia, o nosotros, ¿verdad?, reconstruirían la cena en conmemoración de Jesús y de su muerte. En las cartas de Pablo son los testimonios más antiguos que tenemos sobre la cena del Señor y sobre, por lo menos, esa palabra que dice cena del Señor, y eso lo vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 20, que nos dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ahí es donde por primera vez nos habla de la cena del Señor. Y si nos fuéramos al texto que nosotros utilizamos, ¿verdad?, a ese capítulo 11, pero ya en el 23, dice que Pablo dice: recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de haber dado gracias, lo partió, y habiendo dado gracias, ¿qué hizo? Él dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Por tanto, cuando hablamos del trasfondo histórico, aunque vamos a ir a lo que es la Pascua, el origen histórico de la cena del Señor es esa última cena que tuvo Jesucristo con sus discípulos. Cuando hablamos de la cena del Señor, estamos hablando que ahí comienza ese trasfondo histórico de ese nombre de la cena del Señor, en esa última cena, valga la redundancia, que Él tuvo con sus discípulos. Es interesante, ¿por qué? Porque Él es el centro de la cena y Él mismo es su contenido cuando hablamos de la cena del Señor. Ahora, quiero traer unas definiciones de la cena del Señor como tal. Y como le dije anteriormente, nombre dado, como ustedes pueden observar ahí en la pantalla, ¿verdad?, nombre dado por San Pablo y que aparece solamente una vez en el Antiguo Testamento, y es en el verso que yo les acabo de leer, que es Primera de Corintios 11:20, donde se nos dice la cena del Señor. Ahí es donde aparece por primera vez ese texto, y es la única vez que aparece ahí en el Nuevo Testamento. Pero ustedes van a observar también que aquí, que en Mateo 26 al 29, en Marcos 14, en Lucas 22 y 1 Corintios 11, pues ahí ustedes van a encontrar las estructuras de la cena del Señor. Hoy nos vamos a basar solamente en 1 Corintios y solo vamos a estar hablando unos detalles de la cena del Señor. Ahora, algo interesante también, que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, también se le llama partimiento del pan. Y durante los años, ustedes saben que nosotros pues se le ha llamado la comunión, la Eucaristía, Santa Cena, Mesa del Señor. Observen aquí que también se le ha llamado misterios divinos. Y también se le conoce como la misa. Eso es en referencia a lo que es la cena del Señor. Miren cómo lo pone aquí este autor. Dice: este culto se desarrolla. Así que no es un evento per se. Porque si es un culto, al culto nosotros vamos a ¿qué? A adorar la gloria del Señor. Así que es una experiencia. Nos dice: este culto se desarrolló a partir de la última cena de Jesús y sus discípulos la noche antes de ser crucificado.
Ahora, un detalle bien interesante que hay, que lo vamos a ver aquí en la pantalla, es lo siguiente. Ya yo les había explicado dónde se encuentran todos en los evangelios y en Corintios las estructuras de la Santa Cena o la Cena del Señor, como lo dice la Biblia. Pero en todos estos perícopas que hay, todos los rasgos principales de la Cena del Señor se incluyen en estas narraciones. Y cuando ustedes van y cuando tengan tiempo, ¿verdad? Busquen ahí Mateo, Marcos, Lucas y Corintios. Hay varias estructuras, pero todos tienen estos rasgos. Dice que tomó el pan, lo partió, lo dio, bendijo y dio gracias. Así que en todo, en su forma, van a ver que todos estos rasgos están en cada uno de ellos. Como el Señor, ¿verdad? Estructuró la cena del Señor. Eso para ir dándole forma a lo que es este estudio. Por eso es que ese capítulo vamos a tomar nuevamente el texto principal. Desde ese versículo 26 de 1 Corintios 11. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, ven cómo todos estos elementos van a estar ahí, les dio diciendo, bebed de ellas todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de nuestros pecados. Ahí quiero que observen, ¿verdad? Por lo menos ese ejemplo de cómo Pablo lo trabaja y cómo estas narraciones, ¿verdad? Incluyen todos estos rasgos principales de la Cena del Señor. Ahora, un detalle importante también de la Cena del Señor es que ningún texto del Nuevo Testamento da contenido sacrificial a esta comida cristiana celebrada por Cristo. Ningún sitio. Cristo hablaba de su muerte como la consumación del siervo de Dios o del siervo de Jehová. Y por eso es que cuando ustedes van a Isaías 53, 12, te va a dar detalles sobre eso. Así que no es una ceremonia, no es un acto de sacrificio que usted tiene que hacer para ir a tomar la cena del Señor, sino que el mismo Señor dice, hagan esto en memoria de mí. Ahora, ¿qué es el pan y qué es el vino? Solamente quiero traer unos detalles que me parecieron importantes del pan y el vino y lo que representan para nosotros, tanto el pan como el vino. Y miren este detalle que encontré, el pan y el vino, cada uno de estos elementos encierra un significado que nos da unos beneficios. Yo quiero que observen aquí. El primero, el pan. ¿Qué te dice el pan? El pan representa el cuerpo herido y flagelado de Jesús. Así que el creyente debe tomar el pan que representa el cuerpo herido y flagelado de Jesús y apropiarse en fe de los beneficios que trajo dicho sufrimiento. Y entonces cuando usted va a Isaías 53, ese 4 y 5, dice que por el castigo, que por las heridas, por sus llagas, nosotros fuimos curados. Así que ustedes van a ver que esta representación del pan, del cuerpo de Cristo, y en Isaías nos dice que por sus llagas usted y yo fuimos curados. Así que ¿qué estamos observando aquí? Unos beneficios de la cena del Señor y de la representación que tiene el pan. Miren qué interesante. Ahora, otro elemento, el vino.
¿Qué representa? El vino representa la sangre. Y yo le puse aquí, representa la justicia. Somos justificados ante el Padre. Eso es otro beneficio. Somos sanados. Él llevó en la cruz nuestro pecado. Él llevó en la cruz nuestras enfermedades. Pero miren, con su sangre somos justificados ante el Padre. Pues entonces nos tenemos que imaginar esta escena. Ya no tenemos que estar haciendo serie de sacrificios como se hacía en el antiguo pacto. Ahora, esa sangre nos justifica. Y entonces por eso yo digo, nos tenemos que imaginar lo siguiente. Dios diciendo, esta persona es pecador. Pero ahí aparece Cristo, le digo, yo derramé mi sangre para la salvación de este pecador. Esa sangre entonces se vuelve ¿qué? Justicia para nosotros. Esa es la justificación que hay para nosotros poder ir al Padre y para que usted y yo podamos ser salvos. Esa es la importancia y lo que produce tanto esta representación y esta experiencia. No voy a hablar de evento, quiero hablar de experiencia porque esto es una experiencia que usted y yo tenemos con el Señor. Y eso voy a traer un detallito un poquito más adelante, tanto del pan como del vino. Eso es en términos de lo que es el pan y de lo que es el vino. Ahora, le traje como si una pequeña definición ahorita de lo que es la cena del Señor. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué es la cena del Señor? Y yo lo traje en estos 3 elementos que están aquí. Y quiero que observen estos 3 elementos y lo vamos a discutir. Dice, es un acto de celebración donde los discípulos de Cristo testificaban por fe de los beneficios adquiridos por Jesús en su muerte y resurrección. Ese detalle es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando ahorita discutamos en memoria de mí, miren, esto no se quedó, Jesús no se quedó muerto, sino que unos beneficios que hay en su muerte, pero otros beneficios que hay en su resurrección. Por su muerte tenemos salvación, pero por la resurrección de Jesucristo tenemos vida eterna. Y si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe fuera en vano. Así que vamos a ver que ya tenemos un acto de celebración y hay unos beneficios. Miren lo que dice Primera de Timoteo 1:15, cuando Pablo le escribe a Timoteo. Dice, palabra fiel y digna de recibir por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Un acto de celebración, somos salvos. ¿Qué es la cena del Señor? Pues un acto de celebración. La cena del Señor es algo más que una ceremonia, una conmemoración de su muerte. Miren lo que dice aquí. No es un acto de recordar su muerte, aunque eso va incluido, sino es el triunfo que obtuvo sobre la muerte. Por eso es la importancia y que es la Santa Cena. No que Jesucristo solo se quedó ahí muerto, sino que Jesucristo venció la muerte y los beneficios adquiridos por dicho triunfo, que nos dice entonces Efesios 2 del 5 al 10, pero vamos a tomar una pericopa. Que por gracias soy salvo. Jesucristo no se quedó muerto. Jesucristo resucitó. ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor es una fiesta solemne de gozo donde se celebra nuestra redención, y eso es importante. ¿Qué se celebra? Nuestra redención, y nosotros
Y nosotros, cuando vayamos, ¿verdad? Ustedes tengan tiempo, léanse Éxodo 19:6 y léanse Apocalipsis 1:6. Nosotros que estamos en esta dispensación de la gracia, estamos disfrutando de esto. Nosotros somos redimidos gracias a ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué es la Santa Cena? Mire, es un acto de celebración, es una conmemoración y un triunfo sobre la muerte. Y es un gozo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque somos redimidos. ¿Por qué es importante la Santa Cena? Mire, yo le puse 4 detalles. Es alimento a nuestra vida. Nutre nuestro espíritu. Yo sé que es un estudio, pero miren, ¿por qué es importante la Santa Cena? Nutre nuestro espíritu. Nuestro ser cobra vida. Nos acerca a Jesús. Él mismo es esta cena. Miren lo interesante que entramos en comunión con Él al acercarnos, y no solamente en comunión con Él, sino que entramos en esa koinonía con nuestros hermanos cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Importante también que se convierte, ¿qué pasa después que nos acercamos? Eso se convierte en una experiencia de adoración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como comunidad de iglesia vamos a tomar la Cena del Señor, y gracias a Dios que nosotros hemos tenido muchas experiencias tomando la Cena del Señor, cuando pasamos al frente, vamos a ver a muchos hermanos llorando, otros hermanos hablan en otras lenguas, otros hermanos empiezan a glorificar al Señor, a dar gracias, hay abrazos, estamos unidos en el Señor. Es una experiencia de adoración, no es un acto de sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Por eso la importancia de usted tomar la Santa Cena y usted evaluarse interiormente cómo está para cuando la vaya a tomar. Porque acuérdese que está tomando ¿qué? La representación y el símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. Usted va a estar en koinonía ¿con quién? Con Cristo, y usted va a estar en koinonía con sus hermanos. Y eso es una de las mejores experiencias que en la iglesia pasamos cuando se acercan estos momentos que ahora mismo estamos en la Semana Santa. Lastimosamente, pues, esta semana, pues, no podemos tomar la Santa Cena como quisiéramos. Pero estamos en nuestros hogares adorando al Señor. Estamos en nuestros hogares, mire, alimentando nuestra vida. Porque nosotros no dejamos de orar, nosotros no dejamos de leer la palabra. Nos mantenemos en comunicación todo el tiempo. Pues así que mire, ¿por qué es importante la Cena del Señor? Mire, es a favor nuestro. Y miren lo que dice. Este favor se manifiesta, miren en los elementos que se manifiesta este favor. Es una bendición para nosotros. Es protección, es cobertura, es provisión y es salud total. Miren todo lo que abarca la importancia de la Cena del Señor. Que muchos la tienen por un acto cualquiera, pero el valor que usted y yo le damos no es el mismo. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Miren lo que Jesús dijo en Juan 10:10. He venido para que tengan vida, gloria a Dios, y la tengan en abundancia. Miren qué maravilloso es. Por eso yo les exhorto, pasen, que cuando se dé la Cena del Señor, vaya, ore, pídale perdón al Señor, pero mire, para que usted tenga todos estos beneficios que tiene la Cena del Señor. Ahora, yo quiero entrar a los elementos que quería también, aunque estos eran unos de los elementos que quería.
En la Cena del Señor se pueden hablar diferentes cosas, como dije al principio. Si fuésemos a hablar de la Cena del Señor por cada evangelio o por cada versículo, estaríamos, mucho tiempo hablando de la Cena del Señor. Pero yo quise coger 3 elementos sencillos, pero 3 elementos sencillos que para mí son importantes, que tienen que ver con la Cena del Señor. Y los 3 elementos esos que vamos a estar trabajando es, como le dije al principio, en memoria de mí, la muerte del Señor anunciáis, y el otro elemento, hasta que Él venga. Esos son los 3 elementos que yo quiero trabajar. Ahora, este primer elemento que vamos a estar trabajando tiene por propósito recordar a Cristo y dice en memoria de mí. Ese es el primer elemento. Así que los símbolos del pan y del vino nos recuerdan que la ofrenda del cuerpo de Cristo en el Calvario fue hecha una sola vez y para siempre. Y eso es importante recordarlo ahora. Cuando nosotros observamos a los israelitas del antiguo pacto, miraban los eventos de la Pascua, miren lo importante que es esto, para poder traer lo que sucedía con ellos y para traer lo que sucede con nosotros como iglesia y la importancia que ellos le daban y cómo comenzó para ellos su historia, porque ellos dicen que estos eventos de la Pascua como un momento definido en su historia, el tiempo cuando su identidad como nación comenzó. Miren hasta el punto que ellos lo llevan. ¿Por qué? Porque en esos momentos ellos iban a decir lo siguiente. Y esta historia ustedes la conocen, ¿verdad? En Éxodo 12, cuando ellos tomaban un cordero para la sangre, pasarla por los dinteles y los postes de cada casa de los israelitas. En adición, tomaban pan. Pero, ¿qué pasó en ese instante? Ellos decían que ellos iban a ser liberados de la esclavitud por la mano poderosa de Jehová. Miren cómo ellos ven este punto de vista. Por eso es que ellos dicen que es definitivo en su historia. La mano de Jehová los iba a libertar de la esclavitud para hacerlos una gran nación, para hacerlo el pueblo escogido, pero para que fueran, y me gusta cuando ustedes van, creo que es desde el capítulo 6 en adelante, capítulo 7 en adelante, en todo momento, cuando Moisés va donde el faraón, le dice, deja ir a mi pueblo para que le sirva, para que le adore. La importancia de esa liberación. ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a celebrar porque, como le dije, porque la mano poderosa de Jehová los iba a librar y los iba a salvar de la esclavitud. Ahora, nosotros como iglesia, la iglesia cristiana, miramos los eventos estos que rodean la crucifixión y la resurrección de Jesús como el momento definitorio de nuestra historia también. Porque nuestra historia de fe, y lo digo de esta manera, ¿verdad?, comienza con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque, como le dije antes, si Jesús no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Así que miren la importancia, cómo los israelitas veían esto, iban a tener una liberación, pero como usted y yo, en memoria de mí, recordar este evento de la muerte y la resurrección, porque hubo una victoria sobre la muerte, nos da a nosotros estos beneficios y esta bendición de que usted y yo hoy estemos aquí recordando ese evento. Así que la Cena del Señor, aunque es un recordatorio de su muerte, no es un funeral. Es
la victoria sobre la muerte. El otro elemento que les quiero traer es, ella es también una proclamación de su muerte. La muerte del Señor anuncia eso. Y ahora, yo lo puse aquí en términos de pregunta, ¿verdad? Porque ella es también una proclamación de su muerte, la muerte del Señor anunciada. Por eso yo le puse aquí esta pregunta que nos dice, al observar la ordenanza de la cena del Señor, se predica el Evangelio. Miren lo que yo conseguí por aquí. Lo que sí se puede contestar sin rodeos es que cada vez que la iglesia cumple fielmente con este mandato del Señor, un elemento del Evangelio se hace explícito. Y ese elemento que se hace explícito es la muerte expiatoria de Cristo. Y es importante que observemos esto. ¿Por qué? Porque cada vez que usted predica sobre la muerte de Cristo, que usted está anunciando la muerte de Cristo, pero también anuncia su resurrección, usted está evangelizando. Y no solamente este acto lo hacemos tanto que en la iglesia, cuando estamos proclamando la palabra del Señor, y cuando vamos a evangelizar a la calle. Cuando nosotros evangelizamos en la calle, que anunciamos la muerte de Cristo, que le decimos al inconverso que Cristo murió, pero también resucitó, que lo quiere salvar, que esa sangre fue derramada tanto para mí, que soy salvo, como para ellos, pues entonces estamos evangelizando. Pablo nos refiere entonces aquí, nos dice, Pablo enseña que todos los que comen el pan y beben la copa, proclaman simbólicamente la muerte de Cristo. Por aquí nos dice, si la ordenanza se realiza de esta manera, en términos de que si nosotros realizamos esta ordenanza sencillamente en la iglesia, con los miembros de la iglesia, prácticamente a escondidas, solamente en la iglesia, pues no lo estamos haciendo correctamente. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que nosotros tenemos que proclamar ese anuncio de su muerte. Y si nosotros lo hacemos escondida, le estamos faltando a la palabra del Señor. Otro elemento que quería traerle de la cena del Señor, así como el anuncio, ¿verdad?, de que tenemos que anunciar su muerte, es hasta que Él venga. Y esto es bien poderoso. ¿Por qué? Porque todo creyente debe, miren, buen puertorriqueño, esto es obligado, proclamar su muerte, su resurrección y su regreso. Y miren lo que dice Isaías 62:1. Por amor a Sión, por amor de Sión, no callaré. Y por amor de Jerusalén, no desmayaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Miren la pasión que él tenía por predicar. Pues esa misma pasión usted y yo la tenemos que predicar hasta que Él venga, a anunciar el regreso de Cristo a la tierra. Para cuando Él venga, usted y yo seamos levantados juntamente y nos gocemos de las mansiones celestiales. Mira, ¿qué podemos anunciar? Mire, proclamamos su muerte hasta que Él venga. Usamos nuestros talentos hasta que Él venga. Pelearemos la buena batalla de la fe hasta que Él venga. Soportaremos la tribulación hasta que Él venga. Hemos de ser pacientes hasta que Él venga. Qué importante y qué maravilloso esto. Hemos de esperar la corona de justicia hasta que Él venga. Esperaremos una corona de gloria, miren, hasta que Él venga.
y esperaremos reunirnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares que ya han partido hasta que Él venga. Así que este anuncio usted y yo lo tenemos que estar dando constantemente. Y aquí les voy a presentar 4 interpretaciones rapidito de lo que es la Cena del Señor. Y una de ellas es lo que es la transubstanciación. Para resumirlo, la transubstanciación es que la Iglesia Católica dice que tanto el pan como el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es una de las interpretaciones que hay. La otra interpretación, como vemos aquí, es la consubstanciación, que esa es la interpretación luterana. Lutero entonces dice que Cristo está corporalmente en la cena, pero que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Como dice aquí, está en, con y bajo la presencia del Señor. ¿Qué hace entonces Calvino? Calvino y la Reformada. Calvino dice que insistió sobre la presencia real, pero espiritualmente, en los elementos. Y él trae el ejemplo del sol. El sol está en el cielo, pero su calor y su luz están en la tierra. Eso lo trajo como en forma de ejemplo. Y el último es Zwinglio, que es memorial o simbólico, que es la que nosotros como iglesia adoptamos, que decimos que esto es un símbolo, se hace en memoria de la muerte de Cristo. Eso es por resumir. Ahora, ¿qué sucede si no participamos de la comunión? Miren lo que dice la última parte de este texto de Juan 6, 40 y 53. No tenéis vida en vosotros. Pero si participamos, primero si no participamos, pero si participamos, mire lo que dice. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y ustedes saben esta historia, que esto está en Lucas, que es los de camino de Emaús. Ellos iban con Jesucristo caminando, pero no fue hasta que se sentaron con él. Miren el efecto que tiene la cena del Señor. En otras palabras, cuando usted toma la cena del Señor, el Señor se le revela, el Señor le está abriendo los ojos. Eso es la importancia que tiene y eso es lo que sucede cuando usted y yo tomamos la cena del Señor. Y quiero dejarlo para concluir con estas 4 dimensiones, ¿verdad?, que encierra lo que es la cena del Señor. Y la primera dice, por ella se mira hacia atrás a la cruz, con dolor por el pecado y gratitud por la salvación. Por ella se mira hacia arriba, al Salvador exaltado, presente con su pueblo y por su espíritu, ofreciendo nuevamente a la fe la experiencia rica de su comunión, su perdón y fortaleza. Por ella se mira hacia alrededor de nuestros hermanos y hermanas en la familia en Cristo. Y hay regocijo de que Dios los haya constituido en una comunidad. Miren qué interesante todo lo que encierra la cena del Señor. Y por último, por ella se mira hacia adelante con anhelo y anticipación, miren, de algo poderoso. Cuando ustedes se van al libro de Apocalipsis, ¿qué nos habla? Que vamos a estar en la cena del Cordero. Por eso, mire, la cena del Señor, cuando usted participa en ella, es un ensayo de lo que vamos a estar haciendo con Jesucristo allá en el cielo. Aleluya. Por eso es importante. Por eso yo les insto a que tome la cena del Señor. Como le dije, no es un evento, es una experiencia poderosa. Y les dejo con esto y les agradezco, ¿verdad?, estos momentos que pudieron estar con nosotros aquí desde nuestro hogar. Importante, como siempre decimos, quédate en casa, es responsabilidad de nosotros cuidarnos y también quédate conectado
con nosotros, que toda la semana vamos a estar llevando palabra de vida y palabra de esperanza para ustedes. Dios los bendiga y Dios los guarde.